Existe un patrón oculto en la economía que la mayoría de la gente nunca verá. No se enseña en las escuelas. Los asesores financieros no hablan de ello. Los medios de comunicación lo ignoran por completo. Pero este patrón ha predicho cada gran colapso económico durante los últimos 200 años con una exactitud escalofriante. Predijo la crisis de 1873. Predijo la de 1929. Predijo la de 2008. Y ahora mismo. Este mismo patrón apunta directamente a 2026. No a 2027. No en algún momento del futuro. 2026. Las matemáticas son precisas. La evidencia histórica es innegable. Y si comprenden lo que realmente está sucediendo, pueden ver venir la caída meses antes de que todos los demás entren en pánico. Esto no se trata de teorías conspirativas ni de sembrar el miedo. Esto se trata de ciclos. Ciclos económicos que se repiten con la regularidad de las estaciones. Así como el invierno sigue al otoño y la primavera sigue al invierno, el colapso económico sigue al auge económico con certeza matemática. El ciclo que vamos a examinar hoy fue descubierto por un economista ruso llamado Nikolai Kondratiev en la década de 1920. Estudió datos económicos que se remontaban al siglo XVIII y encontró algo asombroso. Un patrón de ondas largas que se repite cada 40 a 60 años. 4 fases distintas: primavera, verano, otoño, invierno, crecimiento, prosperidad, estancamiento, colapso. Y ahora mismo estamos inmersos en la fase de invierno. La fase que siempre, sin excepción, termina en crisis financiera. Kondratiev no solo teorizó sobre esto, lo documentó con décadas de datos de precios, tasas de interés, estadísticas de producción y precios de materias primas. Demostró que estas ondas largas no eran fluctuaciones aleatorias, sino patrones predecibles impulsados por la innovación tecnológica, la acumulación de deuda y la destrucción de viejas estructuras económicas para dar paso a otras nuevas. Su trabajo fue tan preciso y tan amenazante para la narrativa soviética de prosperidad comunista permanente, que Stalin lo hizo arrestar en 1930. Murió en un campo de trabajo en 1938. Pero su ciclo perduró y ha sido demostrado una y otra vez. Permítanme mostrarles cómo funciona esto. La onda de Kondratiev comienza con la primavera. Esta es la fase de recuperación después de una gran crisis. La infraestructura se reconstruye. Nuevas tecnologías surgen de las cenizas de la vieja economía. Los niveles de deuda son bajos porque la crisis anterior destruyó la mayor parte de la deuda incobrable. Las tasas de interés son bajas. Los precios son estables. El optimismo es cauteloso pero creciente. Esto es lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. La década de 1950 fue una fase de primavera. Estados Unidos se reconstruyó. Los suburbios se expandieron. Se construyó el sistema de autopistas interestatales. La televisión se volvió de uso masivo. La economía crecía. Pero la inflación se mantuvo modesta. Luego llega el verano, los años de auge. Las tecnologías introducidas durante la primavera maduran y se extienden por toda la economía. El empleo es alto, los salarios suben. La inflación comienza a acelerarse a medida que la demanda supera a la oferta. Todos se sienten ricos. El mercado de valores sube constantemente. Esta fue la década de 1960, la carrera espacial, la edad de oro de la manufactura estadounidense. Alto empleo, salarios en aumento y una creciente confianza en que la prosperidad era permanente. Pero bajo la superficie, los problemas se están gestando. Los niveles de deuda están aumentando, la inflación se está acelerando, se están plantando las semillas de la siguiente fase. Después llega el otoño. Esta es la fase de meseta. Se ha alcanzado el pico, pero nadie quiere admitirlo. El crecimiento se ralentiza. La inflación se convierte en un problema grave. Los bancos centrales comienzan a subir las tasas de interés para combatir la inflación, lo que ralentiza aún más la economía. Los precios de los activos se desvinculan de sus valores subyacentes, ya que la gente persigue la especulación en lugar de la inversión productiva.
La deuda sigue acumulándose porque todos creen que el auge volverá. Esta fue la década de 1970 y principios de 1980. Estanflación. Alta inflación combinada con un crecimiento lento. Crisis del petróleo. Aumento del desempleo. La economía se sentía estancada. Y estaba estancada en la fase de otoño, dirigiéndose hacia el invierno. El invierno es la fase de crisis. La deuda acumulada se vuelve impagable. Las burbujas de activos estallan. Los bancos quiebran. El desempleo se dispara. La deflación o una recesión severa se afianza. Este es el gran reinicio donde todos los excesos de las fases anteriores se purgan del sistema. Las empresas que sobrevivieron gracias al crédito barato van a la quiebra. Los inversores sobreendeudados lo pierden todo. Solo aquellos que se prepararon para el invierno sobrevivieron para ver la siguiente primavera. Esto fue a principios de la década de 1930, la Gran Depresión. Miles de bancos quebraron. El desempleo alcanzó el 25%. El mercado de valores cayó un 89%. Las acciones tardaron 25 años en recuperarse a los niveles de 1929. Eso es un invierno de Kondratiev. El ciclo no termina ahí. Después del invierno llega una nueva primavera. Como mencionamos, las décadas de 1950 y 1960. Luego el verano de nuevo en la década de 1970. El otoño en las décadas de 1980 y 1990. Y el invierno llegó en 2008, con la crisis financiera. Pero aquí está el punto clave. La crisis de 2008 debería haber sido peor, mucho peor. Debería haber sido un invierno de Kondratiev completo, que hubiera limpiado el sistema por completo. En cambio, los gobiernos y los bancos centrales intervinieron con una fuerza sin precedentes. Rescataron a los bancos, redujeron las tasas de interés a cero, imprimieron billones de dólares, impidieron que el invierno natural siguiera su curso. Lo que realmente hicieron fue retrasar el invierno, no cancelarlo, retrasarlo. Y eso significa que el invierno que se suponía que debía desarrollarse por completo entre 2008 y 2010 todavía está por llegar. Se ha pospuesto durante 15 años mediante una política monetaria artificial y la expansión de la deuda. Pero no se puede posponer el invierno para siempre. Eventualmente, los desequilibrios acumulados se vuelven tan grandes que ninguna intervención puede evitar la corrección. Ese punto se acerca ahora. 2026 se encuentra en la intersección de múltiples ciclos, todos apuntando a la misma conclusión. El invierno de Kondratiev, retrasado, finalmente está llegando. Veamos la evidencia específica. La onda de Kondratiev original tenía una duración promedio de entre 50 y 60 años de pico a pico. El último pico importante, el punto donde el otoño transita hacia el invierno, ocurrió a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. Añadan 50 a 60 años a eso. ¿Qué obtienen? De 2020 a 2030. Estamos en esa ventana ahora mismo. Pero hay una mayor precisión disponible si observamos los subciclos dentro de la onda larga. El superciclo de deuda que se superpone a la onda Kondratiev sugiere que la saturación máxima de deuda, el punto en el que el sistema ya no puede absorber endeudamiento adicional, ocurre aproximadamente cada 70 u 80 años. La última vez que esto sucedió fue entre 1930 y 1940, durante la Gran Depresión. Si sumamos 70 u 80 años, obtenemos el periodo de 2010 a 2020. Ya hemos entrado en la zona de peligro, pero aquí hay otro ciclo en juego, el ciclo generacional. Cada 80 o 90 años, aproximadamente la duración de una vida humana, las sociedades olvidan las lecciones de la crisis anterior. Las personas que vivieron la Gran Depresión y entendieron sus causas ya no están. La generación actual no tiene experiencia vivida de una verdadera catástrofe económica. Esto crea las condiciones psicológicas para repetir los mismos errores.
El último pico de crisis generacional fue entre 1929 y 1933. Si sumamos 80 o 90 años, obtenemos el periodo de 2019 a 2023. El momento no podría ser más exacto. Estos ciclos no operan de forma aislada, se refuerzan mutuamente. Cuando múltiples ciclos se alinean y apuntan hacia el mismo periodo de tiempo, la crisis resultante es exponencialmente más grave que si solo un ciclo estuviera en marcha. En este momento, tenemos la onda larga de Kondratiev, el superciclo de deuda y el ciclo generacional, todos convergiendo en la misma ventana de 5 años, de 2022 a 2027. Dentro de esa ventana, el punto de ignición más probable, según el análisis de subciclos y los indicadores económicos actuales, es 2026. No al principio de 2026, ni al final, sino en algún punto intermedio, a finales de la primavera o principios del verano de 2026, cuando el sistema alcance su máxima tensión. Ahora, permítanme mostrarles por qué 2026 específicamente. Hay indicadores adelantados dentro de estos ciclos que ayudan a determinar el momento exacto. Uno de los más fiables es la inversión de la curva de rendimientos. Esto ocurre cuando las tasas de interés a corto plazo superan a las tasas de interés a largo plazo, creando una curva invertida en un gráfico. Cada recesión desde 1950 ha sido precedida por una inversión de la curva de rendimientos. Sin excepciones, sin falsos positivos. La curva de rendimientos se invirtió en julio de 2022. Permaneció invertida durante más de 2 años, una de las inversiones más prolongadas de la historia. Finalmente se desinvirtió en septiembre de 2024. Históricamente, las recesiones comienzan de 6 a 18 meses después de que la curva se desinvierte. Septiembre de 2024, más 6 a 18 meses, equivale a marzo de 2025, a marzo de 2026. Esa es su ventana. Otro indicador adelantado son los diferenciales de crédito corporativo. Esto mide la diferencia entre lo que los prestatarios seguros pagan por los préstamos y lo que pagan los prestatarios arriesgados. Cuando los diferenciales son estrechos, significa que los inversores no están preocupados por el riesgo. Cuando los diferenciales se amplían drásticamente, señala que los inversores están huyendo hacia la seguridad. Los diferenciales siempre se amplían bruscamente justo antes de las principales recesiones económicas. En este momento, los diferenciales están comenzando a ampliarse después de años de permanecer comprimidos. La ampliación comenzó a finales de 2023 y se ha acelerado a lo largo de 2024. Basándonos en precedentes históricos, los diferenciales comienzan a ampliarse de 12 a 24 meses, antes de que estalle la crisis. Finales de 2023 más 12 a 24 meses, equivale a finales de 2025 a finales de 2026. Un tercer indicador es la velocidad del dinero. Esto mide con qué rapidez se mueve el dinero a través de la economía. Cuando las personas y las empresas están confiadas, gastan dinero rápidamente. Cambia de manos varias veces, creando actividad económica. Cuando la confianza disminuye, la gente acumula efectivo. La velocidad del dinero se ralentiza. Antes de cada recesión importante, la velocidad del dinero alcanza su punto máximo y luego comienza a declinar. El pico actual ocurrió a principios de 2022. Ha estado disminuyendo desde entonces. El retraso histórico entre el pico de la velocidad del dinero y el inicio de la recesión es de 24 a 36 meses. Principios de 2022 más 24 a 36 meses, equivale a principios de 2024, a principios de 2025. Ya estamos en esa ventana, lo que significa que la recesión podría comenzar en cualquier momento desde ahora, hasta principios de 2025, con la crisis completa desarrollándose para 2026. Los niveles de deuda del consumidor proporcionan otra señal de tiempo. La deuda de los hogares como porcentaje del ingreso disponible aumenta durante la fase de auge,
y alcanza su punto máximo justo antes del colapso. Esto sucedió en 2007, antes de la crisis de 2008. Sucedió en 1989, antes de la recesión de principios de los 90. Sucedió en 2000, antes del colapso de las .com. En este momento, la deuda de los hogares se encuentra en niveles cercanos a récords. La deuda de tarjetas de crédito acaba de alcanzar máximos históricos. La deuda de préstamos automotrices está en niveles récord. La deuda de préstamos estudiantiles está en niveles récord. La deuda hipotecaria en relación con los valores de las viviendas se acerca a zonas de peligro. Cuando los pagos del servicio de la deuda superan el 15% del ingreso disponible, la crisis sigue dentro de 18 meses. Cruzamos ese umbral a mediados de 2024. Mediados de 2024 más 18 meses equivale a finales de 2025, a principios de 2026. Los bienes raíces comerciales proporcionan quizás el indicador de tiempo más específico. Hay aproximadamente $1,5 billones en préstamos de bienes raíces comerciales que necesitan ser refinanciados entre 2024 y 2027. La avalancha de refinanciaciones alcanza su punto álgido en 2025 y 2026. Estos préstamos se originaron cuando las tasas de interés eran del 2 al 3%. Ahora se están refinanciando al 7 al 9%. Los edificios no pueden soportar el mayor servicio de la deuda. Los impagos se multiplicarán en cascada. Cuando los impagos de bienes raíces comerciales alcanzan una masa crítica, los bancos regionales quiebran. Cuando los bancos regionales quiebran, los mercados de crédito se congelan. Cuando los mercados de crédito se congelan, la economía en general colapsa. El precipicio de las refinanciaciones es más pronunciado en 1900, el primer y segundo trimestre de 2026. Ese es su momento específico. Pero ampliemos la vista al patrón más grande. El invierno de Kondratiev, que se retrasó en 2008, creó lo que los economistas llaman la burbuja de todo. Normalmente, las burbujas se forman en un sector. Los bienes raíces en 2008, las acciones tecnológicas en 2000. En los años 20 fue el mercado de valores. Pero la intervención después de 2008 no solo infló una burbuja, lo infló todo simultáneamente. Las acciones alcanzaron máximos históricos. Los bonos alcanzaron máximos históricos. Los bienes raíces alcanzaron máximos históricos. Las criptomonedas aparecieron y crearon su propia burbuja. Incluso el arte y los coleccionables alcanzaron valoraciones absurdas. Todo se infló a la vez porque la Reserva Federal estaba inyectando dinero en el sistema a tasas sin precedentes. Esto crea un problema único. Cuando todo está en una burbuja, no hay dónde esconderse cuando la burbuja estalla. En 2008, los bonos eran seguros. En 2000, los bienes raíces eran seguros. En 1929, los bonos finalmente se volvieron seguros después del shock inicial. Pero en la inminente crisis, todo se desinflará a la vez porque todo se infló a la vez. Esto es lo que hace que la crisis de 2026 sea potencialmente peor que cualquier invierno Kondratiev anterior. La interconexión y correlación entre todas las clases de activos no tiene precedentes. Los niveles de deuda que sustentan esta burbuja de todo son asombrosos. La deuda global alcanzó los $37 billones en 2023. Eso es el 340% del PIB global. En otras palabras, el mundo debe 3,4 veces su producción económica anual. Para ponerlo en perspectiva, la deuda de Estados Unidos con respecto al PIB fue del 260% en el pico de la Gran Depresión en hacia 1933. Ahora estamos significativamente más altos. La deuda corporativa de grandes empresas en Estados Unidos supera los 11 billones. Gran parte de esta es deuda zombie, préstamos a empresas que solo pueden pagar intereses, no el capital.
Estas empresas sobreviven únicamente porque las tasas de interés se mantuvieron artificialmente bajas durante más de una década. A medida que las tasas suben y se mantienen elevadas, estas empresas zombie comenzarán a quebrar. Cuando quiebren, sus prestamistas sufrirán pérdidas. Cuando los prestamistas sufren pérdidas, el crédito se restringe. Cuando el crédito se restringe, las empresas saludables no pueden obtener financiación. La cascada se acelera. La deuda pública merece una atención especial porque es el cimiento de todo el sistema. La deuda federal de Estados Unidos asciende a 36 billones de dólares y sigue en aumento. Los pagos anuales de intereses sobre esta deuda superan ahora los 1,2 billones de dólares. Eso es más grande que el presupuesto de defensa, más grande que Medicare. La partida presupuestaria individual más grande en el presupuesto federal son los intereses de préstamos pasados. Esto es insostenible. Pero mientras las tasas de interés se mantengan bajas, es manejable. El problema es que las tasas de interés ya no son bajas. La Reserva Federal elevó las tasas de cero multa a más del 5% en 18 meses. Este es el aumento de tasas más rápido desde principios de la década de 1980. La carga de intereses del gobierno está explotando. En un plazo de 2 años, los pagos de intereses superarán los 2 billones anuales. En un plazo de 5 años, los pagos de intereses podrían consumir el 40% de todos los ingresos federales. Eso es matemáticamente imposible de sostener. Cuando la deuda pública alcanza estos niveles, solo hay 3 opciones. El impago, que destruye la moneda y la credibilidad del gobierno. La inflación, que destruye la moneda y los ahorros de todos. O la austeridad, que provoca recesión y malestar social. Las 3 opciones son malas, pero los gobiernos siempre eligen la inflación porque es la forma menos visible de reducir la carga real de la deuda. No le dices a la gente que estás impagando. Simplemente imprimes dinero, creas inflación y pagas la deuda con una moneda que vale menos. Esto es lo que sucedió en cada invierno Candrati anterior. Una emisión masiva de dinero, seguida de una eventual deflación a medida que el sistema colapsa bajo su propio peso. La Reserva Federal está atrapada. Si mantienen las tasas altas para combatir la inflación, colapsan la economía y causan una ola de impagos. Si bajan las tasas e imprimen dinero, reavivan la inflación y destruyen la moneda. No hay una buena opción. Pueden elegir el dolor ahora o un dolor catastrófico después. Basándose en precedentes históricos, los bancos centrales siempre eligen retrasar el dolor, lo que empeora la crisis final. Es probable que la Fed empiece a recortar las tasas a finales de 2024 o principios de 2025. Esto proporcionará un alivio temporal. Los mercados repuntarán. La gente pensará que lo peor ha pasado. Pero esta será la burbuja final antes del estallido. El último aliento de prosperidad artificial antes de que el retrasado invierno Candrati finalmente llegue en Bashmo, 2026. Permítanme guiarles a través de cómo se desarrollará esta crisis, basándome en patrones históricos del invierno Candrati. La primera fase es la grieta. Algo se rompe. Podría ser la quiebra de un banco importante. Podría ser una crisis de deuda soberana en Europa. Podría ser un colapso del sector inmobiliario chino que se extienda globalmente. Podría ser una serie de impagos corporativos que asusten a los mercados crediticios. El detonante específico no importa. Lo que importa es que, después de años de acumulación de presión, aparece una grieta en el sistema. Esta grieta inicial suele ocurrir entre 6 y 12 meses, antes de la crisis total. Basándonos en nuestra línea de tiempo, la grieta probablemente aparecerá a finales de 2025, o muy a principios de 2026. Cuando la grieta aparezca, las autoridades la minimizarán. Lo llamarán un problema aislado, un problema puntual, nada sistémico.
Señalarán indicadores económicos fuertes y un bajo desempleo. Dirán que los fundamentos son sólidos. Esto es exactamente lo que dijeron en 2007 cuando el primer prestamista subprime comenzó a quebrar. Es lo que dijeron en 1929. Después de que el mercado sufriera varias caídas pronunciadas a principios de ese año. La fase de negación es parte del patrón. Las autoridades no pueden admitir que el sistema se está rompiendo, porque la admisión aceleraría el pánico. Así que niegan hasta que la negación se vuelve imposible. La segunda fase es el contagio. La grieta inicial se extiende. Si un banco quebró, los depositantes de otros bancos comienzan a ponerse nerviosos. Si un país entró en impago, los inversores comienzan a cuestionar a otros países. Si un sector corporativo está en problemas, los prestamistas comienzan a retirarse de todos los prestatarios corporativos. El miedo se autocumple. Los mercados crediticios se congelan. Nadie quiere prestar porque nadie sabe quién es solvente y quién está a punto de quebrar. Esto es lo que ocurrió en septiembre de 2008, después del colapso de Lehman Brothers. Los mercados crediticios se congelaron por completo. Las empresas no podían pedir préstamos para pagar nóminas. Todo el sistema estuvo a punto de dejar de funcionar. La fase de contagio suele durar entre 2 y 6 meses. En nuestra línea de tiempo, esto sería la primavera y principios de verano de 2026. La tercera fase es la intervención. Los gobiernos y los bancos centrales entran en pánico. Lo intentan todo para solucionar el problema. Las tasas de interés se reducen a 0 o por debajo. Se imprimen billones. Los bancos son rescatados. Se crean nuevos programas de préstamos. El estímulo fiscal inunda la economía. Los mercados se estabilizan temporalmente. La gente comienza a pensar que lo peor ha pasado. Pero esto es una ilusión. La intervención no resuelve el problema subyacente, solo retrasa el impacto total. Esta fase puede durar entre 3 y 12 meses, dependiendo de la agresividad con la que intervengan las autoridades. Según nuestro cronograma, esto ocurre entre el verano y el otoño de 2026. La cuarta fase es el colapso secundario. Aquí es cuando la gente se da cuenta de que la intervención no funcionó. Los mercados que se habían recuperado gracias al estímulo comienzan a caer de nuevo. Esta vez caen más rápido y más lejos porque la confianza se ha roto. El desempleo comienza a aumentar rápidamente. Las quiebras corporativas se aceleran. Los ingresos fiscales se desploman, obligando a los gobiernos a endeudarse aún más solo para mantener los servicios básicos. El descontento social crece a medida que la gente pierde empleos, hogares y ahorros. Esta fase es el epicentro del invierno de Kondratiev. Típicamente dura entre 18 y 36 meses. En nuestro cronograma, esto abarca desde finales de 2026 hasta 2028. La quinta y última fase es la estabilización y el reinicio. Después de que el sistema ha sido limpiado a fondo, después de que las deudas incobrables han sido liquidadas, después de que las empresas zombie han quebrado, después de que los precios de los activos han caído a niveles respaldados por los fundamentales y no por la especulación. La base para un nuevo ciclo se establece. Los supervivientes del invierno tienen capital, los activos son baratos, surgen nuevas tecnologías, la próxima primavera está lista para comenzar. Pero esta fase solo llega después de años de dolor. En nuestro cronograma, esto no ocurriría hasta 2029 o 2030, como muy pronto. Ahora, comprender este ciclo no se trata de predecir cada giro y cada recoveco. Se trata de reconocer que estamos en la etapa final de un ciclo importante y posicionarse en consecuencia. Las personas que comprenden los inviernos de Kondratiev no intentan acertar el máximo exacto. Se preparan con antelación, acumulan reservas de efectivo durante la fase de otoño. Evitan las deudas. No persiguen activos especulativos solo porque los demás estén haciendo fortuna.
Aceptan un rendimiento inferior a corto plazo a cambio de la supervivencia a largo plazo y la oportunidad de comprar activos a precios de depresión durante el invierno. La historia demuestra que aquellos que se posicionan correctamente antes de un invierno de Kondratiev pueden amasar una fortuna generacional. Los inversores que compraron acciones en 1932 y 1933, en lo más hondo de la depresión, vieron rendimientos que nunca serían igualados en tiempos normales. Los inversores que compraron bienes inmuebles a precios de ejecución hipotecaria en 2009 y 2010 crearon fortunas que durarán generaciones. Las oportunidades que aparecen durante los inviernos de Kondratiev no surgen a menudo. Una vez cada 50 u 80 años, si estás preparado, si tienes capital cuando todos los demás están desesperados, puedes adquirir activos por 20 o 30 céntimos por cada dólar. Esos activos finalmente se recuperan. Esos 20 céntimos se convierten en $1. Eso es un 500% de retorno. Pero la preparación requiere ir en contra de todos los instintos e ignorar toda presión social. Durante la fase de otoño, que es donde nos encontramos ahora, todo el mundo parece estar haciendo dinero. Tus vecinos hablan de sus ganancias de inversión. Los medios financieros celebran nuevas máximas del mercado. Los expertos dicen que esta vez es diferente, que la tecnología ha cambiado las viejas reglas. Mantenerse líquido y cauteloso da la sensación de que uno se está perdiendo algo. Esta es la prueba. Las personas que pueden resistir la tentación de perseguir ganancias durante el otoño son las que sobreviven al invierno y prosperan en la próxima primavera. Las acciones específicas que deberías considerar dependen de tu situación. Si estás fuertemente invertido en acciones, el precedente histórico sugiere reducir drásticamente la exposición. No venderlo todo y pasarse a efectivo, porque algunas empresas sobrevivirán y prosperarán, pero reducir del 90% en acciones a 40 o 50%. Utilizar las ganancias para crear una posición de efectivo que pueda desplegarse cuando los precios se desplomen. Si posees bienes inmuebles, especialmente bienes inmuebles de inversión comprados con deuda, los números deben reevaluarse. ¿Puedes hacer frente a la deuda si los ingresos por alquiler caen un 30%? Si no, vender antes de que el mercado cambie. Podría preservar un patrimonio que de otro modo se evaporaría. Si estás soportando deuda de consumo, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, préstamos personales, amortizarla se convierte en la prioridad. La deuda es un lastre en invierno. Te obliga a vender activos en el peor momento posible solo para hacer los pagos. Estar libre de deudas proporciona flexibilidad. Puedes capear el temporal. Puedes comprar cuando otros se ven obligados a vender. Los ricos lo entienden. Utilizan la deuda estratégicamente durante la primavera y el verano para apalancar ganancias, pero se deshacen de ella antes del invierno para evitar quedar atrapados. Para aquellos con capital significativo, este es el momento de pensar en la diversificación de una manera diferente. No diversificación entre acciones y bonos, porque ambos probablemente caerán en un invierno de Kondratiev, sino diversificación hacia activos que mantengan su valor o lo aumenten durante periodos de crisis. Oro y plata físicos, tierras de cultivo productivas, activos de generación de energía, empresas que proporcionan servicios esenciales independientemente de las condiciones económicas. No son apuestas especulativas, son un seguro contra el colapso de los valores de los activos de papel. La preparación psicológica podría ser más importante que la preparación financiera. Los inviernos de Kondratiev ponen a prueba la determinación cuando todo el mundo a tu alrededor está en pánico. Cuando los medios de comunicación pronostican el fin del capitalismo. Cuando tu cartera ha caído 50% y sigue cayendo. La tentación de rendirse es abrumadora. Es precisamente cuando necesitas comprar, no vender. Pero tener la fortaleza mental para actuar en contra de tus emociones requiere preparación. Estudia crisis anteriores. Lee relatos de primera mano de personas que vivieron la Gran Depresión.
Comprende que lo que parece el fin del mundo es en realidad el reinicio que crea oportunidades. Internaliza esto antes de que llegue la crisis, porque en el momento el pensamiento racional se vuelve muy difícil. También está la cuestión de cuándo preparar tu estrategia. Empieza demasiado pronto y te perderás años de ganancias esperando un desplome que parece no llegar nunca. Empieza demasiado tarde y estarás vendiendo en un mercado a la baja después de que el daño ya esté hecho. La respuesta reside en un posicionamiento gradual, sin esperar a que el colapso sea obvio, sino reconociendo que estamos en la fase de otoño tardío y comenzando a reorganizar los activos de forma sistemática, vendiendo entre un 10 y un 20% de las acciones cada trimestre, acumulando reservas de efectivo con cada nómina y amortizando la deuda de forma agresiva. Para cuando la grieta aparezca, ya habrás tomado posición. No intentarás salir con la multitud. Los ciclos que hemos discutido, la ola de Kondratiev, el superciclo de deuda, el ciclo generacional, no son garantías, sino probabilidades basadas en 200 años de historia económica. ¿Podría ser diferente esta vez? ¿Podrían la tecnología o las respuestas políticas romper el ciclo? Teóricamente es posible, pero improbable, porque estos ciclos no están impulsados por la tecnología o la política. Están impulsados por la psicología humana y los límites matemáticos de la acumulación de deuda. La tecnología cambia la forma en que producimos y consumimos. La política cambia la forma en que responden los gobiernos. Pero ninguna de las dos cambia el patrón fundamental de auge que lleva a la quiebra y luego a la recuperación. Lo que hace que la convergencia del 2026 sea particularmente convincente es que podemos ver la tensión acumulándose en tiempo real. Los impagos inmobiliarios comerciales están aumentando. Las reservas bancarias se están ajustando. Las tasas de ahorro de los consumidores están disminuyendo. La morosidad de las tarjetas de crédito está incrementándose. Los márgenes de beneficio corporativos se están contrayendo. Cada uno de estos factores sería preocupante de forma aislada. Juntos, dibujan un panorama de una economía en la etapa tardía de un ciclo. Aún no se está colapsando, pero muestra todas las señales de advertencia de que el colapso se acerca. La inversión de la curva de rendimientos en septiembre de 2024 fue el pistoletazo de salida. Desde ese momento, el reloj histórico empezó a correr, de 6 a 18 meses. Esa ventana se cierra en la primavera de 2026. La crisis de refinanciación inmobiliaria comercial alcanzará su punto álgido en la primera mitad de 2026. Los factores psicológicos de la llegada del invierno, 80 años después de 1945 a 46, 97 años después de 1929, se alinean en 2026. El Kondratiev de invierno retrasado, que se suponía que ocurriría entre 2008 y 2010, pero que fue pospuesto por 15 años de impresión de dinero, alcanzará su límite matemático entre 2025 y 2026, cuando la deuda acumulada se vuelva imposible de atender, incluso con tipos artificialmente bajos. Esto no es una profecía, es reconocimiento de patrones. Los mismos patrones que predijeron cada gran crisis durante 2 siglos. Los mismos ciclos que convirtieron el invierno en primavera, la primavera en verano, el verano en otoño y el otoño en invierno, una y otra vez a lo largo de la historia económica. No somos especiales. Esta generación no es diferente. El ciclo continúa. Y ahora mismo, a finales de 2024, estamos viendo cómo el otoño se convierte en invierno en tiempo real. Cuando llegue 2026 y la crisis se desarrolle, la mayoría de la gente afirmará que nadie podría haberlo previsto. Dirán que fue un evento cisne negro, un desastre impredecible. Pero no será impredecible. Será precisamente lo que los ciclos predijeron, lo que la ola de Kondratiev trazó hace décadas, lo que el superciclo de deuda advirtió, lo que el ciclo generacional nos dijo que se acercaba. La información estaba ahí. Los patrones eran claros. La única pregunta era si la gente estaba dispuesta a verlos. Si estás viendo esto ahora,
a finales de 2024 o principios de 2025. Tienes tiempo. No mucho tiempo, pero suficiente. Suficiente para reajustar tu cartera. Suficiente para acumular reservas de efectivo. Suficiente para reducir la deuda. Suficiente para prepararte mentalmente para lo que se avecina. Para estas fechas del próximo año, la grieta probablemente ya habrá aparecido. Los titulares empezarán a mostrar nerviosismo. Para la primavera de 2026, la fase de contagio estará en marcha. Para el verano, la intervención estará en pleno apogeo. Para el otoño, el colapso secundario será evidente. Esa es la cronología si los ciclos tienen razón. Y los ciclos han tenido razón durante 200 años. El colapso no viene a destruir tu futuro. Viene a restablecer el sistema, a purgar los excesos, a liquidar las deudas incobrables, a abrir paso al siguiente ciclo. Cada Kondratiev de invierno ha sido seguido por una primavera. Cada crisis ha llevado, finalmente, a la recuperación. La pregunta no es si el sistema sobrevive. ¿Lo hará? La pregunta es si tú sobrevives con tu capital intacto y tu comprensión lo suficientemente clara como para reconocer las oportunidades que aparecen durante el caos. Eso es lo que separa a quienes salen del invierno enriquecidos de quienes salen destrozados. El ciclo oculto que predijo 1929 y 2008 señala a 2026. Las matemáticas son claras. Los precedentes históricos están documentados. Las señales de advertencia son visibles ahora mismo. Lo único que queda es la decisión. ¿Te preparas mientras aún hay tiempo o esperas y confías en que el ciclo se equivoque esta vez? La historia sugiere que apostar contra el ciclo es una apuesta muy cara. Al ciclo no le importa la esperanza. Simplemente sigue girando. Se acerca el invierno. La única pregunta es si estarás listo cuando llegue.